Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como cada mes, me alegra saludaros a todos los que estáis al otro lado, nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid del PMI, a nuestros capítulos aliados en Latinoamérica, de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, El Salvador, Cajamarca, Santa Cruz en Bolivia, Asunción, Perú, Venezuela, Guatemala, Córdoba en Argentina y Quito, todos ellos bienvenidos. También saludamos al resto de capítulos españoles y de Latinoamérica, invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis hoy escuchando desde España o desde cualquier otro rincón del mundo. Os agradecemos de veras vuestra interés y asistencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars, y junto con el responsable del área de webinars y presidente además de nuestro capítulo de Madrid, Jesús Vázquez, y nuestro equipo formado por José Barato, Bernardo Baiz, Luis Reyes, Jorge López y Cristina Fernández, tengo el placer de presentaros la ponencia que compartimos hoy además con los capítulos de Andalucía, Galicia, Levante y Barcelona, titulada PMI Construction Professional, la certificación que está transformando la gestión de proyectos en el sector de la construcción. En esta ponencia contamos además con Carlos Pampliega y Susana López por el capítulo de Madrid de PMI, Jesús Bayarri por el capítulo de Levante, Sonia Ruiz por el capítulo de Andalucía, Nieve Hernández por el capítulo de Galicia y Juan Antonio Castro por el capítulo de Barcelona. Este webinar está diseñado especialmente para profesionales y empresas de construcción, arquitectura e ingeniería. Durante la sesión exploraremos los detalles de esta certificación del PMI que está ya revolucionando completamente el sector a nivel internacional. Conoceremos cómo potenciar las competencias en áreas tan importantes y claves como el liderazgo y comunicación efectiva, la innovación y sostenibilidad, la gestión avanzada de riesgos, contratos e interfaces y el enfoque ágil y digitalización, para descubrir cómo esos métodos ágiles y el uso eficaz de plataformas digitales pueden, entre otras cosas, ayudar a tomar decisiones basadas en datos reales, mejorando significativamente el rendimiento de los proyectos. En este webinar, en definitiva, vamos a conocer en profundidad la estructura de la certificación PMI-CP y podremos resolver todas sus dudas en relación con cómo obtener la certificación e impulsar nuestra carrera profesional y además la propia organización. Vamos con una breve biografía de los ponentes. Carlos Pampliega es vicepresidente del PMI de Madrid, certificado PMP y especializado en la gestión de proyectos y riesgos en diferentes sectores. También es Certified Associate in Risk Management por la George Washington University y especialista en gestión de proyectos de innovación por el Global Innovation Management Institute. Como PMO Manager, ha implementado oficinas de gestión de proyectos en departamentos técnicos de diferentes sectores, desde inmobiliarios, industriales o de innovación y tecnológicas. Susana López es vocal de la Junta Directiva del PMI de Madrid, certificada PMP y especializada en planificación y gestión de proyectos de construcción a través de la utilización de la metodología del PMI y de la aplicación de sistemas BIM para gestión de proyectos. Es arquitecta de formación y desarrolla su trabajo en las áreas de planificación de obra, control de costos y control de gestión de la construcción. Jesús Bayarri es PMP especializado en gestión colaborativa, arquitecto MBA, Master BIM Management y especialista profesional en construcción industrializada con más de 15 años de experiencia gestionando proyectos en el sector AECO. Es socio y responsable de dirección de proyectos en Vivare. También es tesorero del capítulo de PMI de Levante, docente en el Máster de Construction Project Management de Editeca y coordinador del grupo IPD en España. Sonia Ruiz, arquitecta técnica, graduada en Edificación e Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Executive Consultant, MBA, PMP, PMI y CP. Está dedicada fundamentalmente a la implementación UAPO, comunidad aceleradora de proyectos y obras con un enfoque de gestión Lean, Agile y predictivo. Es miembro además de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Málaga y miembro de la Junta de Gobierno del capítulo de Andalucía del PMI como directora de comunicación. Nieve Hernández, ingeniera en computación por la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, titulación homologada en España como Ingeniería Informática. Es máster en Business Analytics y Big Data por el IBF Business School, certificada además como PMP Safe Agilist, HSMVOC 3G Practitioner y Expert Professional. Actualmente es Project Manager en oficinas técnicas de proyecto y gestora de cambio en oficinas de transformación digital. Miembro además de la Junta de Gobierno del capítulo de Galicia del PMI. Por último, ya Juan Antonio Castro, ingeniero civil y project manager, con una dilatada trayectoria en la gestión de proyectos en sectores como en la construcción, la educación, los edificios singulares y las industrias farmacéutica y alimentaria. Cuenta con un máster en Project Management, máster en Construcción Avanzada de Edificios y además está certificado como PMP. Director del máster en Dirección de Proyectos de la Salle Campus de Barcelona y director de Desarrollo Profesional del PMI de Barcelona.
Antes de comenzar, como siempre, os indico la asistencia al webinar supone la obtención de una PDU. Como consecuencia de ello, os enviaremos el código para reportar dicha PDU a vuestro correo electrónico. Ya sin más dilación, paso la palabra a nuestros compañeros. Adelante cuando queráis. Gracias, amigos. Bueno, buenas tardes. Y en primer lugar, muchas gracias a los asistentes y también al capítulo de PMI de Madrid por coordinar este webinar en el que vamos a participar todos los capítulos de España. Y bueno, yo voy a haceros una breve introducción para aquellos sobre todo que no pertenecéis al sector construcción, pero también para recordaros a aquellos que pertenecéis, bueno, el contexto en el que se mueve nuestro sector. Adelante, Carlos. Bueno, por un lado, refrescar la importancia y los números en los que se mueve nuestro sector. Los datos que veis aquí son a nivel mundial, ¿vale? Como sabéis, el sector construcción es por volumen de facturación el mayor sector a nivel mundial. Es verdad que, bueno, dependiendo del país varían las cifras, pero fijaros que a nivel mundial estamos hablando de una contribución al Producto Interior Bruto por encima del 14%. Más de 220 millones de trabajadores directos, más de 67 millones de empresas en todo el mundo. Eso si vemos digamos, el ángulo puramente económico, pero también, como veréis, tiene una importancia fundamental en aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, como puede ser, bueno, pues que se trata de la industria con mayor huella de carbono de todas, también la que consume el mayor volumen de materias primas o que genera el mayor volumen de residuos de entre todas las industrias del mundo, ¿vale? A partir de ahí, evidentemente, también tiene una importancia fundamental en nuestras vidas. Al final vivimos en inmuebles, trabajamos en inmuebles, nos movemos en infraestructuras que forman parte y que han sido fruto del trabajo de este sector. Adelante, Carlos. Pues bien, hace unos años PMI desarrolló un estudio para valorar bueno, pues cuál era el rendimiento y cuáles eran los principales problemas del sector construcción. Y como veis, se llegaron a estas conclusiones, resumidas aquí en 3 datos, donde podéis ver que tanto desde el punto de vista de los plazos, como de los costes, como del alcance, el sector construcción adolece de, bueno, unas desviaciones muy significativas, hasta el punto de que más del 70% de los proyectos sufren retrasos, sobrecostes y modificaciones en el alcance. Esto, si bien es equiparable a otros estudios que podemos ver en cuanto al éxito de la gestión de proyectos en general, en el caso del sector construcción, dada la importancia, como acabamos de ver, que tiene tanto a nivel económico como medioambiental, como el impacto que tiene en general en nuestras vidas, pues tiene una particular repercusión. Siguiente, Carlos. Pues bien, dentro de ese mismo estudio, PMI analizó cuáles eran los principales factores, los principales aspectos, digamos, que generaban lo que en el mundo anglosajón conocen como pain points, ¿no? Puntos de dolor. ¿Cuáles eran esas cuestiones que provocaban el fallo, esos problemas en los proyectos que acabamos de ver? Y como veis, bueno, se divide en 7 áreas que son, como veis aquí, la comunicación ineficaz, los cambios en el alcance del proyecto, la mala gestión de las interfaces, ¿vale? Entre los diferentes intervinientes en el proyecto y las diferentes fases, un diseño y ejecución deficientes, también un proceso de adquisiciones, contrataciones igualmente deficiente que genera bajos márgenes en las compañías que intervienen en el sector, una falta generalizada de medición de resultados y de gestión de los datos y un bajo nivel comparado con otras industrias de innovación y adaptación de tecnología. Es interesante que tengáis en la cabeza estos 7 aspectos porque, como luego veréis y mis compañeros desarrollarán, son básicamente estos en los que posteriormente PMI se ha centrado en su propuesta que después desgranaremos. Siguiente, Carlos.
Por otro lado, bueno, digamos que el necesario proceso de transformación del sector, que en cierto modo ya se está produciendo, aunque quizá no a la velocidad que sería necesaria, PMI la divide en tres ejes. El primero de ellos, los procesos, el segundo, la tecnología, y en estos dos, en general, se han producido grandes avances a nivel de procesos, pues sobre todo en las últimas décadas, con, digamos, la importación de las metodologías y de determinadas prácticas de otras industrias a nuestro sector, pues ha habido avances significativos y se han ido adoptando progresivamente. Lo mismo ocurre con la tecnología. Sin embargo, hay un tercer eje, que es el de las personas, donde claramente no se ha avanzado en la profundidad y la velocidad necesarias. Vamos con la siguiente, Carlos. ¿Qué ocurre con las personas? Pues bueno, aquí tenéis 4 aspectos que en cierta medida están muy interrelacionados y que seguro que todos los padecéis en mayor o menor medida. Por un lado, es evidente que hay una falta de personal cualificado en nuestro sector y en cierta medida eso tiene que ver, por un lado, con la poca capacitación, inversión en formación, también inversión en tecnología, que a su vez tiene que ver con la falta de atractivo que nuestro sector representa para las nuevas generaciones. Como sabéis, eso está trayendo también como consecuencia el envejecimiento de las plantillas de nuestros equipos, de nuestras empresas, y por tanto este eje, el de las personas, el de la formación, el de la renovación de las plantillas, es un aspecto fundamental, una dimensión en la que lamentablemente se ha trabajado muy poco y en la que se focaliza PMI y lo que a continuación mis compañeros os van a contar para tratar de mejorar el sector y acelerar esa transformación. Pues nada, os dejo con Susana, que va a entrar en más detalles. Sí, hola, buenas tardes. Eh, sí, adelante, Carlos. Sí, en este contexto de baja productividad y problemas en el sector de la construcción, de los que nos ha estado hablando Jesús ahora, y de búsqueda de soluciones que puedan mejorar esa poca productividad, surge la certificación PMI Construction Professional. El PMI, en colaboración con expertos de la industria de todo el mundo, aplica su conocimiento en gestión de proyectos sobre el entorno de la construcción para crear este nuevo programa con el que se intenta generar un nuevo estándar para que los proyectos de construcción, que tienen una idiosincrasia muy particular, son proyectos grandes y complejos y además en general con presupuestos también bastante grandes, puedan sobreponerse a todos esos problemas, a todos esos sobrecostes y retrasos y cumplir con las expectativas. Adelante, Carlos. Para ello, bueno, aquí vemos cómo ha evolucionado la certificación desde su lanzamiento hasta la fecha. En noviembre del 21 se lanzó el embrión de lo que luego de lo que está convirtiéndose en la certificación, con los 3 primeros cursos o módulos formativos con los que se cubre 2 aspectos fundamentales, también centrándose, como hemos visto antes, en personas, que sería la comunicación. Uno de estos cursos es comunicación de los proyectos de construcción, también gestión del alcance y órdenes de cambio, que son aspectos genéricos, bueno, comunes a todos los proyectos. Y también se lanza el módulo de gestión de interfaces de construcción, más específico del mundo de la construcción. Se refiere a la gestión de relaciones y conocimiento de las herramientas implicadas. A continuación, a lo largo del primer semestre del año de 2022 se lanzan los siguientes 4 módulos. Serían gestión de rendimiento materiales, gestión de contratos, tecnología e innovación y planificación, que luego veremos con más, os mostrarán el resto de compañeros con más detalle.
En agosto de ese mismo año empiezan las primeras pruebas, los primeros exámenes que dan lugar a las primeras certificaciones. Luego tenemos un salto en el tiempo y ya en enero de 2024 se lanza la versión ILT, que es formación con instructor, con instructor, y a partir de febrero de ese mismo año es cuando la certificación aparece en el formato que tenemos ahora mismo, que sería con dos etapas diferenciadas que dan lugar a dos certificaciones. Si pasas, Carlos, aquí vemos la primera de ellas. Bueno, la primera de ellas, la certificación propiamente dicha, que es la Construction Practitioner, que consta de estos 4 cursos y un examen final. Sería comunicación, alcance de construcción, gestión de órdenes de cambio, gestión de interfaces, y que son los que vimos que aparecieron en el primer lanzamiento, en el primer paquete que se lanzó, y además se añade el contrato de construcción. Esta sería la certificación propiamente dicha, y si pasamos, aquí tenemos adicionalmente, tenemos 3 cursos más que no son una certificación específica como tal, sino que es la designación de Senior Construction Practitioner, y sería el curso de rendimiento de la construcción y gestión de materiales, tecnología e innovación y planificación de la ejecución. Vemos en la presentación que algunos de esos cursos tienen una insignia, llevan asociada una insignia, y otros no. Además de estos cursos, también surge un curso adicional en el último paquete temporal, sería en enero del 24, que es el curso Digital Construction Practitioner, que lo desarrolla el PMI en colaboración con Oracle. En este curso se ofrece una visión de la digitalización y gestión de datos en la construcción utilizando la plataforma de Oracle Smart Construction. En el curso se muestra el uso de la plataforma y todas las capacidades que podemos desarrollar a través de ella. Y que pueden ser aprovechadas en los proyectos de construcción, principalmente para mejorar el flujo de datos y el rendimiento del proyecto. De esta manera, la certificación se plantea como una formación continua, donde en los primeros 4 cursos se obtiene la certificación y se va completando con itinerarios formativos en el resto de las áreas, con el resto de módulos, que al final son itinerarios formativos en el resto de las áreas de proyecto. ¿Sigue? Y para ello la certificación se soporta principalmente sobre estos 3 pilares, que sería, empezando por el tercero, el uso de la tecnología, que se convierte en fundamental para una mejora en los procesos, y a través de la certificación se quiere impulsar un mayor grado de adopción de tecnologías y de digitalización en la construcción. Luego, un enfoque ágil basado en datos, donde utilicemos estos datos para la toma de decisiones. Y además se promueve el uso de métodos ágiles con los que se desglosan los programas de trabajo en partes más reducidas y manejables. Y por último, aunque en la presentación lo vemos en primer lugar, también en la certificación se promueve también las formas de trabajo Lean. En los cursos, no en este curso, sino en todos los cursos que forman el itinerario formativo, se promueve el uso de formas de trabajo Lean que optimicen el uso de recursos y fomenten la colaboración entre todas las partes implicadas. A partir de esto sería como una primera visión general de lo que se pretende con la certificación y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y los cursos de lo que está compuesta. Ahora mis compañeros os seguirán compartiendo.
Gracias Susana. Como habéis visto, la certificación PMI Construcción Profesional no es propiamente o no es exclusivamente una certificación, o más bien el valor o el enfoque con el que lo presenta PMI no es exclusivamente el de obtener una certificación, sino más bien de crear un currículum, un programa, un itinerario, como decían mis compañeros, con distintos módulos para ir añadiendo, para ir cubriendo los aspectos más modernos y más profesionales, más actuales en el sector de la construcción, desde la parte de procesos, la parte también de gestión de personas y la parte tecnológica, que obviamente está impulsando el sector, igual que el resto de los sectores económicos. Con lo cual, PMI hace hincapié, ¿no? Todas las personas que comparten su experiencia, que han desarrollado o que han obtenido ya la certificación y han cursado este currículum, los distintos módulos que veremos luego con más detalle a continuación, pues al final encuentran el valor, no solamente la propia certificación de los 4 módulos básicos o luego la certificación Senior Construction Professional, si llegas a cubrir los 3+1 módulos siguientes, sino que al final la apuesta de valor, ¿no? La propuesta de valor es impulsar, implementar o aplicar en la práctica profesional todas estas metodologías y herramientas en el campo de trabajo, en la obra, ¿no? en el tajo. Con lo cual, esa sería un poco la propuesta de valor. En este itinerario que ha ido evolucionando, que nos comentaba antes Susana, desde que nace la primera versión de la certificación PMI-CP, ya se han completado 19.000, actualmente creo que son 23.000, creo que comentó el director de construcción, Ben, la semana pasada, 23.000 cursos individuales de profesionales de la construcción que han aplicado a estos cursos. Obviamente es un curso vertical del sector de la construcción que se diferencia en la certificación transversal del PMP, en que es obviamente una certificación ex proceso para los profesionales de la construcción. Con lo cual es requisito indispensable que los profesionales que accedan a los módulos o que accedan o que quieran aplicar a la certificación sean profesionales con experiencia, como todas las certificaciones de PMI que acaban con ese profesional, ¿no? Como pueda ser el PMP o esta CP, pues obviamente está dedicada, es el requisito indispensable de haber tenido una experiencia previa o conocer el lenguaje, las prácticas del sector de la construcción y tener esa experiencia práctica en el sector. Vemos aquí algunos nombres propios, algunas organizaciones. Obviamente la certificación en estos años se ha desarrollado mucho en Oriente Medio por el tipo de empresa y por el impulso que está haciendo PMI también en formación y en capacitación en los profesionales de la construcción de esta región, hasta el punto que organismos y empresas y organismos de la administración relacionados con el sector de la construcción, de las infraestructuras, están reconociendo la certificación de PMI, PMI-CP como la formación específica para sus técnicos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, enmarcado dentro de este programa Saudi Vision 2030, pues la certificación tiene un papel crucial para la formación de todos los profesionales que están involucrados en los proyectos de construcción y de infraestructuras. En el continente africano, pues ya llevan también unos años con experiencia con la certificación y, por ejemplo, en Sudáfrica, pues es la credencial elegida por este organismo pues, también para formar a todos sus técnicos. No es exclusiva de los project managers, sino que está dirigida a los profesionales que están trabajando en los proyectos de construcción. Además, tenemos mucha experiencia en el sector de la construcción en una gran cantidad de proliferación de roles, de distintos niveles de
a distintos niveles, más técnicos o más operativos, más del campo de trabajo. Y la certificación está orientada a todos esos profesionales, no exclusivamente al project manager o un program manager o a un responsable de megaproyectos, sino que la verdad que esto está pensado de una forma vertical, abarcando a todos los profesionales técnicos que están aplicando en el sector, ¿vale? Algunas consideraciones, por qué PMI está apostando y también por qué ponía antes estas organizaciones o veíamos los logos de las empresas, de las empresas que han participado también en el diseño y en los análisis del sector, ¿vale? Que está haciendo PMI para definir este currículum, y al final las empresas pues están valorando la incorporación por parte de la certificación PMI-CP de las herramientas que hacen que el sector, las empresas que trabajan en el sector, avancen primero en la digitalización, en mejorar una cultura de innovación, de digitalización, de modernización del sector, un sector tremendamente tradicional, tanto en España como en todo el mundo. Es uno de los sectores quizás más tradicionales y que más le cuesta evolucionar en este sentido. Y por eso precisamente comentaba Jesús Vallarre al principio, con mucho acierto, que precisamente a las nuevas generaciones es un sector muy poco atractivo, precisamente por lo poco digitalizado que está. Si habéis cursado el último curso de inteligencia artificial en el sector de la construcción, ¿vale? Que no forma parte específicamente de la certificación, pero sí que va en paralelo, pues podemos ver algunas de esas empresas que participaban en el consejo para diseñar el currículum, pues veíamos ejemplos claros de cómo utilizar la digitalización y en concreto la inteligencia artificial para mejorar la productividad de estas empresas. Viene la mejora de la planificación, en la propuesta de ofertas, mejora de contratos, mejora del involucramiento de los interesados, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, estamos incorporando, o el objetivo de la certificación es incorporar una serie de principios que habíamos derivados de Lean, de la agilidad, de la tecnología y de otros sectores también, a través de prácticas probadas y que se están utilizando de forma incipiente en el sector para mejorar la rentabilidad, como por ejemplo la planificación avanzada, ¿no? O la coordinación avanzada en la planificación de los trabajos del proyecto a través de la planificación por paquetes de trabajo. ¿Vale? Eso, por ejemplo, según el Construction Industry Institute, una de las instituciones que colabora con PMI en este programa, pues sus estudios analizan que mejora el 25% de la productividad en estos trabajos planificados con esta herramienta, y reduce el 10% de costes, ¿no? Utilizando la herramienta de planificación por paquetes. Obviamente todo lo que tiene que ver con digitalización e integración a través de BIM y de la tecnología está ahorrando, según McGraw-Hill y Autodesk, un 41% la reducción de errores en el diseño, reducen un 32% los retrabajos y aumenta un 25% el scheduling o el desarrollo de los trabajos. O, por ejemplo, otra institución con la que colabora el Lean Construction Institute a través de herramientas Lean como la sala Ovella o Ovella Room, con todo lo que tiene que ver con Visual Planning, que según los análisis de todos estos años, ¿no?, que ha hecho el Lean Construction, pues se mejora en un 30% la planificación o el tiempo de planificación, y aumenta la toma de decisiones en un 60% más rápido, ¿no?, en la toma de decisiones. Fomenta la colaboración, la mejora de la comunicación entre los interesados, el resto de compañías, de empresas, etc. Entonces, la verdad que en la página de PMI hay más información, y en concreto con estos estudios, los estudios de estas instituciones, McKinsey, McGraw-Hill, Construction Industry Institute, que avalan o que han ido incorporando, que avalan la incorporación de estas herramientas al currículum de la certificación. ¿Vale? En concreto, para poder aplicar a la certificación, os comentaba que es una certificación profesional, con lo cual hay que demostrar 3 años de experiencia en los últimos 10 años en el sector de la construcción.
Como comentaba Susana, la certificación no es el objetivo único o prioritario, sino que está dividido en una serie de certificación básica, una serie de microcredenciales con cursos de especialización, con lo cual hay 4 cursos fundamentales o básicos, cada uno de los cuales con sus PDUs relacionadas y que va generando un currículum para presentarse al examen. ¿Vale? Después de los 4 cursos básicos, te puedes presentar a la certificación, que el examen consta de 120 preguntas. Son preguntas situacionales, de las que estamos habituados, ¿no?, para el examen PMP, obviamente situacionales en el sector de la construcción, con lo cual no es un examen mnemotécnico, no es un examen de conocer de memoria muchos conceptos, sino de aplicar en la práctica esos conceptos, ¿no?, a los problemas que se generan en el campo de la construcción, en el proyecto de construcción, con lo cual son preguntas muy situacionales, muy prácticas y a desarrollar en 230 minutos. Tenéis ahí los dominios o los dominios o sobre los que constan las 120 preguntas. Fijaros que la mitad de las preguntas están relacionadas con gestión de contratos, pero de una forma también relacionada con otros dominios, otras áreas, como pueda ser diseño, coordinación, governance o comunicación, ¿vale? Todo ello tiene también que ver con la gestión de contratos. La participación de stakeholders en un 30% de las preguntas, o la estrategia y la definición del alcance o el diseño, un 15% y un 5% con todo lo que tiene que ver con el governance y también la parte digital, ¿no?, del governance. Por eso el último curso también de Oracle para la gestión, ¿no?, el gobierno digital de los proyectos. Los cursos los tenéis disponibles en la página de PMI CP, en la sección de certificaciones. Ahí podéis acceder directamente a los cursos. Los cursos hay 2 modalidades, online o a través de formador, a través de formadores ATP. Con lo cual, pues bueno, pues dependiendo del tiempo y del tiempo que podéis dedicar cada uno de nosotros a la formación de estos módulos o cubrir los módulos, pues obviamente podéis elegir un modelo u otro modelo diferente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora mi compañera Nieves va a pasar a explicar más en detalle en qué constan estos 4 cursos fundamentales, o por lo menos los tópicos, y para conocer más en detalle cuáles serían las tareas y el contenido de cada uno de estos módulos. Así es, gracias, Gracias, Carlos. Nieves. Buenas tardes. Bueno, es el turno entonces de poner algo de foco, ¿no? No mucho, pues no podemos profundizar. Pero bueno, pasa a la siguiente slide si quieres, ¿vale? Estos 4 cursos, ¿vale?, son los que se componen el itinerario de formación básico, ¿no?, para la obtención de esta certificación. Importante señalar que no es necesario hacerlos en el orden en el que los vamos a explicar aquí, ¿vale? Cada uno lo puede hacer en el orden de su preferencia, ¿vale? Comenzamos entonces con este de comunicaciones de proyectos de construcción. Este curso nos ofrece lo que son las herramientas efectivas para derribar las barreras de la comunicación en el entorno de proyectos de ingeniería y construcción. Está compuesto de 9 módulos principales, ¿vale?, a través de los cuales nos ayudará a comprender lo que es la complejidad de los proyectos de ingeniería y construcción, nos ayudará a reconocer la necesidad de una comunicación eficaz entre las partes interesadas, sobre todo con estos 3 primeros, ¿no?, la importancia de una comunicación efectiva, la estrategia y plan de comunicación, la gestión de los stakeholders para la comunicación. El curso también nos ayuda a aprender estrategias de comunicación para entornos específicos de construcción. Este módulo de la escucha activa
por ejemplo, está muy enfocado a este tipo de proyectos, sobre todo porque en los proyectos del sector de construcción están formados por equipos multidisciplinares de distintas procedencias, en donde es importante, ¿sabes?, tener el foco en ese, comprender el impacto que la cultura tiene sobre la capacidad de la escucha. Luego tenemos también ese módulo, no, mantenemos en el anterior. Vale, gracias. Okay. La comunicación formal, el establecimiento de estructuras de gobernanzas y el uso de la sala grande, ¿no? O la ovella, que comentábamos antes, es un elemento de estos de Lean, ¿no? Este módulo nos describe cómo montar una sala grande, ¿no? La gran sala, cuáles son sus reglas, las herramientas eficaces y las mejores prácticas y enfoques que conducen a acciones rápidas y efectivas. ¿Bien? Luego tenemos el módulo de la gestión basada en el compromiso, los sistemas de información de gestión de proyectos. Ese módulo cubre, cubre qué son los PMIs, ¿vale? El conjunto de herramientas y beneficios cuando se aplican a proyectos del entorno de construcción y cuál es su papel a la hora de facilitar el proceso de toma de decisiones. Por último, también nos ayudará esta formación a mejorar las habilidades de comunicación con el módulo de comunicación basada en evidencia, utilizando la herramienta Brújula, que es una herramienta de evaluación diseñada para ayudarnos a desbloquear el poder de la comunicación efectiva en un entorno de construcción. Una vez que completamos este curso de formación, obtenemos 6 unidades de desarrollo profesional. Seguimos. El siguiente. La gestión de interfaces de construcción, otro curso en el que se trata de la gestión de las comunicaciones, las relaciones y los entregables entre 2 o más partes interesadas. Es un curso que está compuesto por 6 módulos principales, un módulo de introducción también, pero bueno. A través de estos módulos nos ayudará a gestionar las comunicaciones, las relaciones, los entregables entre las partes interesadas, sobre todo a través de estos primeros, ¿no? La gestión de interfaces de proyectos en el entorno de construcción o entorno constructivo, ¿no? Las intervenciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En este módulo, se presenta la metodología de gestión de interfaces, que permite estandarizar los procesos, las herramientas y las plantillas del proyecto, al tiempo que se optimiza la comunicación. Tenemos también los atributos para una buena interfaz, es otro de los módulos. Este módulo cubre los elementos fundamentales para la gestión de interfaces que han sido desarrollados por el Instituto de la Industria de la Construcción y las mejores prácticas recomendadas para la gestión de estas interfaces. Finalmente, al completar este curso de gestión de interfaces, obtenemos 3 PDUs, ¿vale? Podemos continuar. La gestión de lo que es el alcance de la construcción y la gestión de órdenes de cambio. De acuerdo con una reciente encuesta mundial que ya vimos en las primeras slides un poco, ¿no? Más del 70% de los profesionales de proyectos en la industria de la construcción experimentan lo que es la expansión del alcance, una extensión del alcance. No está adecuadamente ajustado, lo que genera indudablemente retrasos y sobrecostos en este tipo de proyectos. Este curso se compone realmente de 6 módulos principales, a través de los cuales todos estos módulos nos ayudarán a enfrentar los principales retos que representan la ampliación del alcance y las órdenes de cambio, aplicando las mejores prácticas en lo que es el desarrollo y la gestión del alcance para reducir las órdenes de cambio, implementando un proceso estandarizado para la gestión eficaz de los cambios del proyecto y comprender lo que son las metodologías que apoyan la gestión del alcance y las órdenes de cambio en el entorno de estos proyectos, ¿vale? El módulo, por ejemplo, de herramientas de evaluación del alcance nos presenta el índice de calificación de la definición del proyecto, una herramienta muy potente y fácil de usar, desarrollada por el Instituto de la Industria de la Construcción
para medir el grado de desarrollo del alcance en los proyectos de este ámbito, ¿vale? De lo que es la ingeniería y la construcción. Y nos explica cómo utilizar esta herramienta para identificar lo que son lagunas en el alcance del proyecto y así optimizar lo que es su cobertura. Tenemos módulos también como poner en marcha el proceso, ¿no?, eficaz de órdenes del cambio. Es un módulo en el que cubre lo que es la importancia de la gestión de las órdenes de cambio y ofrece también las herramientas y técnicas que permiten a los directores de proyecto pues, gestionar eficazmente los cambios encontrados a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Las tecnologías de apoyo que respaldan lo que es la gestión del alcance y las órdenes de cambio. En ese módulo se cubren lo que son las tendencias tecnológicas en la industria en este contexto. Y finalmente, bueno, cuando acabamos lo que es esta formación, este curso, obtenemos 3 PDUs. Y por último, el cuarto de los cursos que se presentan aquí es lo que es los contratos de construcción y gestión de riesgos. Es un curso que nos ayudará a afianzar lo que son las nuevas habilidades en gestión de contratos y riesgos. Independientemente del tamaño o de la complejidad, pues, todos sabemos que cualquier proyecto implica riesgos, y más aún cuando hablamos de proyectos de construcción o grandes proyectos, ¿no? Por lo tanto, la gestión eficaz de estos riesgos es clave para el éxito de los proyectos. Esta formación, este curso, se compone de 8 módulos principales, a través de los cuales pues, se nos ofrece lo que es la posibilidad de dominar las habilidades contractuales y de gestión de riesgos, identificando lo que son las cláusulas claves en los contratos del entorno de la construcción, reduciendo lo que son las reclamaciones con un marco eficaz de gestión de riesgos y utilizando la herramienta de evaluación integrada de riesgos del proyecto para mejorar los proyectos de este entorno. En líneas generales, vale, tenemos los primeros que son el ciclo de vida del contrato, las estrategias del contrato, la clasificación y 3 relacionados con la gestión de riesgos, lo que es la clasificación y priorización, el marco y proceso de gestión de riesgo, herramientas y técnicas de gestión de riesgo. Y 3 finales que abarcan lo que son la gestión de las reclamaciones, ¿no? Uno específico en el que se nos exponen las causas más comunes de las reclamaciones y sus tipos, así como lo que son las diferencias entre las órdenes de cambio y las reclamaciones contractuales, explicándose también cómo identificar las áreas que pueden dar lugar a reclamaciones, aprovechando así las experiencias adquiridas en proyectos anteriores. Tenemos también el métodos para reducir las reclamaciones y las disputas, ¿no? Y el proceso en sí de las reclamaciones. Importante comprender, ¿no?, el proceso de tramitación de reclamaciones, así como las singularidades de los diversos mecanismos de resolución de conflictos disponibles en el sector de la construcción. Una vez que finalizamos este curso, obtenemos 5 PDUs, ¿vale? Y doy paso ahora a mi compañero Antonio, ¿no?, que continúa con los siguientes 3 cursos. Gracias, Nieve. Gracias, soy Antonio Castro. Os hablaré de los 3 siguientes cursos avanzados, un poco para comentar de ellos en detalle. Son 3 cursos. Uno de ellos habla del rendimiento de la construcción y la gestión de materiales, un poco enfocándose en el hecho de que muchos de los retrabajos, y como ha comentado Carlos, la posibilidad de disminuir en este 32% los retrabajos dependerá mucho del rendimiento de cómo vamos a gestionar el rendimiento de los materiales en construcción. Entonces, dentro de este curso ya avanzado, se espera configurar una estrategia de rendimiento del proyecto y es muy transversal, enfocado en diferentes tipos de proyecto. Vamos a decir aquí que estos módulos son piezas fundamentales que nosotros podemos trasladar en horizontal hacia un siguiente proyecto o en vertical, un poco a través de tener lecciones aprendidas de cara a compartir con el equipo de proyecto. También está muy enfocado en métricas, que básicamente es nuestro día a día, un poco para
para informar del avance del proyecto, ya sea semanal o mensual o incluso dependiendo del tamaño del proyecto. Nos importa conocer un poco las métricas, identificaremos métricas de interés para nuestros proyectos que nos servirán un poco para seguir esta línea de rendimiento que podemos articular dentro de la posibilidad de gestionar estos procesos. También es importante hablar de la cultura, de cómo vamos a compartir estos procesos, de cómo los vamos a gestionar, también cómo los vamos a entender y cómo vamos a permitir que nuestro equipo aprenda a gestionarlo y aprenda a explotar este conocimiento que día a día vamos obteniendo. Es importante mencionar que estos módulos nos van a permitir incorporar elementos a nuestro proyecto real al día siguiente. Es casi un manual que nos acompaña durante todo el recorrido del curso y que seguramente después se nos va a quedar básicamente como eso, ¿no? Como un manual de consulta al que podemos asistir un poco para identificar algún detalle o alguna puesta en marcha y mejora de esta gestión. Y también finalmente hablaremos de las mejores prácticas tecnológicas y de gestión. Se va a incorporar dentro de esto algunas herramientas tecnológicas que nos permita gestionar el rendimiento de la obra y que nos pueda dar la posibilidad de almacenar datos, ¿no? Que es un sector que tenemos muchos datos, es un sector muy experto, pero que lamentablemente a nivel mundial los datos están desperdigados. En el momento que nosotros logremos identificar estos datos y logremos estructurarlo, nos dará la posibilidad de implantar una transformación digital de cara a un camino de la inteligencia artificial, que es lo que necesita es una gran cantidad de datos en la que pueda aprovechar para tomar decisiones en el futuro. Si podemos ir a la siguiente. El segundo curso, ya un poco adentrándonos en la tecnología y la innovación de la construcción, hablaremos un poco del entorno construido, qué es y por qué es importante y dónde introducirla. Hablamos del entorno construido y de qué elementos o herramientas digitales podemos incluir un poco para monitorizar el entorno y también evolucionar estos datos hasta la puesta en marcha del activo. Hablaremos de la cultura innovadora, de cómo estos métodos nos van a permitir tener buenos resultados en los proyectos y, como decía anteriormente, extrapolarlos a siguientes proyectos y compartirlos con el equipo, con nuestro equipo de proyecto o con otros equipos de proyecto que están en la misma organización. Sí es cierto que estas tendencias nos van a permitir tener una colaboración con diferentes perfiles que antes no los teníamos concebidos. Aquí aparecen muchos nuevos roles y muchos skills dentro de nuestro equipo, porque ya estamos identificando perfiles que en el sector construcción, incluso me atrevería a decir que ya hay organizaciones que tienen dentro de sus equipos desarrolladores de software y desarrolladores de juegos, que por el perfil que tienen, por el perfil técnico, nos van a ayudar a hacer una toma de decisiones efectiva dentro del proyecto y nos servirán para almacenar estos datos y para tener esta gestión tecnológica del entorno construido que nos sirve para hacer que la gestión sea mucho más eficiente de cara a una entrega de valor interesante dentro del proyecto. También se habla del papel del director del proyecto, del project manager, en la habilitación de la tecnología. Sí es cierto que no necesitamos un PM, siendo que es transversal, no necesitamos un PM que sea un experto en software, pero sí necesitamos un project manager con un conocimiento transversal, que pueda integrar estos perfiles en equipos cada vez más diversos y que pueda gestionar y ayudarles a que puedan desarrollar procesos a nivel de toma de decisiones como un equipo. Entonces, esto es importante, este papel es un nuevo conocimiento, un nuevo skill que debería de tener el Project Manager de ahora. Y eso que estamos hablando, que en el 2022 hubo un reporte del Project Management Institute que hablaba de que en el 2030 los Project Managers necesitarán gestionar datos a nivel de zettabytes. Es una cantidad inmensa de datos, pero son datos que nosotros dentro del sector necesitamos estructurar y tener en base de datos o en entornos comunes de datos para poder gestionarlo de cara a tener una gestión eficiente de los proyectos.
Finalmente sí que hablamos de los roles digitales emergentes y era un poco más de lo que comentaba, que hay equipos, me atrevo a decir algún proyecto dentro de Barcelona, como el de Sagrada Familia, que seguramente tiene dentro de sus equipos diferentes skills, diferentes perfiles que conforman un mismo equipo, pero que hace 10 o 15 años era un poco difícil concebir este desarrollo. Entonces, en la inclusión de herramientas digitales en el entorno construido me va a permitir incluir estos equipos, me va a permitir tener un equipo diverso y además me permitirá hacer una toma de decisiones mucho mejor que en años anteriores por la posibilidad de acceder a este tipo de tecnología. Podemos pasar a la siguiente. Gracias. Y finalmente es la planificación y la ejecución de la construcción y hablaremos de la introducción de diferentes componentes, de modelos de implantación y de mejores prácticas dentro de la planificación. Aquí debemos de poner mucho énfasis en los beneficios y los resultados, que básicamente son estos valores que habíamos comentado antes. Una reducción en 41% de los errores dentro de la obra, una reducción de 32% de retrabajos y una eficacia en un 25% más sobre el schedule. Esto es importante porque nos va a asegurar de finalizar el proyecto dentro de lo estimado, dentro de las condiciones estimadas y dentro del alcance. Por tanto, estos 3 cursos que ya son avanzados nos van a permitir conformar piezas y básicamente conformar el currículum de nuestro perfil de cara a solventar un proyecto y en una entrega de valor eficiente. Yo doy paso a mi compañera Sonia, creo que hemos terminado. Sí. Bueno, Gracias, pues Sonia, adelante. sí. Por mi parte, simplemente cerrar, ¿no? Este objetivo del programa que trae el programa de embajadores, ¿no? Para esta certificación de Construction Professional. Realmente ya hemos visto, ¿no? Cómo nos trasladaba Jesús el entorno y el contexto actual de este sector nuestro de la construcción, de este sector con arquitectura, construcción, ingeniería, operaciones y manufactura, porque ya debemos de hablar de la manufactura en construcción, dado que la industrialización por fin está calando. De modo que Susana, a la vez, nos llevaba a cómo en ese contexto y entorno, con esos puntos de dolor que tenemos, ¿cómo nace esta certificación? ¿Para qué nace? ¿Qué estamos intentando subsanar, crecer, desarrollar, mejorar? Continuamos con Carlos, cómo nos ponía esa propuesta de valor. ¿Qué es lo que se pretende con esta certificación, con este itinerario curricular para esta maduración, crecimiento y entrenamiento continuo que necesitamos como profesionales, que dentro de esta vorágine, como todos los sectores, tenemos que competir, escalar, estabilizar, adaptar, progresar, producir? Y si vemos cómo nos ha explicado Nieves y Antonio, todos los contenidos de los entrenamientos, de los desarrollos, ese conocimiento, cómo nos llevan a través de los mejores marcos de trabajo, desde Agile, Lean, todo lo que es esa envolvente tecnológica que hoy día es ese impulso motor que tanto necesitamos en nuestro sector para ese desarrollo de esa musculatura que necesitamos para avanzar dentro de los pilares fundamentales, que son eficacia, eficiencia, producción y sostenibilidad. Todo ello hará una mejora clara, transversal, en toda nuestra industria de la construcción. Por lo cual, por mi parte, poco más añadir, que los objetivos quedan claros en cuanto a esa promoción de mejoras, esa implementación de herramientas, marco de trabajo, tecnologías, esa contribución a ese desarrollo económico de nuestro sector y cómo vamos a fortalecer nuestras competencias. Y a continuación vemos que todo estas lecciones compartidas, este conocimiento, este entorno colaborativo va a ser la clave no solo de nuestro desarrollo individual, sino de cómo aportamos cada uno a esta comunidad que se pretende crear y desarrollar en pro de todo sector y toda
toda profesión y toda gente interviniente, que dentro llegamos a ser más de 105 agentes, 105 códigos cenales diferentes que participamos dentro de esta industria de la construcción. Por eso, a continuación, Carlos muestra este código QR nuestro que desde España hemos creado en nuestra comunidad LinkedIn para que dentro de este equipo, de esta comunidad de construcción España, os podáis unir y podáis ir, bueno, pues acercándoos, participando, compartiendo y creando todos juntos en pro de ese entrenamiento continuo que necesitamos para adaptarnos, escalar, desarrollar las estrategias más adecuadas y necesarias y sobre todo para compartir con independencia de la región o zona en la que nos encontremos y con independencia del capítulo al que pertenezcamos, porque como bien podéis ver, estamos desarrollando todos los capítulos de España, Barcelona, Galicia, Madrid, Levante y Andalucía. Aquí tenemos todos los compañeros que, bueno, hemos arrancado motores y que aquí estamos para impulsar, ayudar, participar e invitaros que por favor también participéis vosotros y entre todos juntos, pues exponencial será el avance. Nada más por mi parte. Pues muchísimas gracias por vuestra Preguntas. magnífica ponencia. Ha sido realmente muy interesante y hemos aprendido sin duda muchísimo con ella. Antes de pasar al turno de preguntas, quisiera también aprovechar para invitaros no solo a asistir como audiencia a esos webinars, sino también como ponentes. Si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será muy bienvenida vuestra colaboración también como ponentes. Os dejo aquí en el chat mis datos de contacto por si os interesa, como decía nuestros compañeros, ¿no?, amplificar y compartir la experiencia. Vamos a pasar ahora a algunas preguntas que tenemos en el tintero. Vamos con, por ejemplo, la pregunta que nos hace Sergio Cava, en concreto para vosotros, compañeros. ¿Hay contactos ya con la administración? Unas de las grandes entidades, ¿no?, licitadoras de proyectos y obras de construcción, para presentarles, para darles a conocer esta magnífica iniciativa. Adelante, cualquiera de vosotros. Venga, me lanzo yo. Por parte de PMI Global, que es quien está impulsando la iniciativa del programa de embajadores, sí que están en contacto, obviamente, con lo que hemos visto, ¿no?, en otros continentes o en otras áreas. Y bueno, la verdad que no, tampoco puedo hablar en nombre de PMI Global, pero sí me consta que, aprovechando que precisamente que la semana anterior fue el congreso, el Global Summit en Barcelona, pues el director de construcción de PMI, Ben Brin, y sus compañeros en este área pues estaban trabajando o haciendo networking también por aquí en España. No puedo decir o no sé tampoco exactamente con quién pudieron hablar, pero sí que estaban haciendo esa labor de contacto. En otros países sí que han tenido ese contacto tanto con las empresas que veíais referentes internacionales como con la propia administración de otras áreas geográficas, con lo cual pues en Europa también tienen ese objetivo. Fenomenal. Otra pregunta que nos hace Borja, dice, en relación con la formación para la certificación, habéis comentado que había dos formatos, ¿no? Uno impartido online, de forma a demanda, y otro de forma síncrona mediante una entrega por un formador. En el caso de la entrega de formador, ¿qué oferta actualmente tenemos en España? ¿Cuántos de vosotros estáis actualmente formando para esta certificación? ¿Cómo son esos cursos? ¿Podéis comentar algún detalle relativo a esto? Hasta donde yo sé, todo el entrenamiento es a través de la plataforma PMI y los trainers ATP son a través de la plataforma PMI. No sé si Jesús ibas a añadir algo, conocías de algún AOTP aquí en España. Pues a ver, como esto es relativamente reciente, yo sé que se está llegando ya a acuerdos con algunas empresas de formación para comenzar a impartir formación específica de esta certificación, pero hasta donde yo sé en España todavía no hay ninguna. Una cosa importante también a mencionar es el hecho de que se está traduciendo los cursos y las certificaciones a varios idiomas, entre ellos el español,
y estará disponible en español, bueno, nos han dicho en 3-4 meses, es decir, que a la vuelta del verano todo el contenido de los cursos y el examen propiamente estará disponible también en español. Ah, fenomenal. Estupendo. Francisco Iglesias también nos hace una pregunta. Dice, ¿cómo enfoca esta certificación algunos de los grandes problemas habituales que suelen ocurrir en la construcción? Por ejemplo, dice él, logística en proyectos internacionales y segundo problema, la falta de personal cualificado tanto en el equipo como en el campo, ¿no? Equipo de obra y equipo de campo. ¿Cómo se toca esta problemática? ¿Hay algún tipo de Ya, reseña, indicador sí. útil para Yo, hacer cre- frente a estos problemas? yo creo que yo creo que hay varios, ¿no? Hay varias herramientas o varias estrategias. Mis compañeros pueden contar distintas porque además alguno es especialista, experto en alguna de ellas. Pero, por ejemplo, Ben Brin comentaba una, él está en Singapur y es una de las localizaciones donde más prolifera la arquitectura preindustrializada y modular. Entonces, la verdad que eso es un aspecto tecnológico que se cubre también en este curso que hemos visto sobre innovación en materiales y en construcción y que se está utilizando y, por ejemplo, según McKinsey, en este tipo de proyectos se está mejorando hasta en un 50% el cronograma de estos proyectos, obviamente por la agilidad y por la velocidad. También implica una reducción de costes, aunque sobre eso también hay distintos enfoques, pero sí o sí lo que mejora también es la calidad de arquitectura que se está fabricando en fábricas, nunca mejor dicho, y se lleva al sitio de obra. Con lo cual, eso aplica directamente primero a la falta de recursos, a la falta de personal, básicamente porque es que en las obras no nos vemos con el problema de que falta mano de obra, que faltan albañiles. O sea que bueno, es que no se puede construir de otra manera porque no hay con quién hacerlo. Y también la parte de logística, de supply chain en las obras, obviamente esto transforma totalmente el espacio de las obras en un entorno de trabajo muy, muy diferente a las obras tradicionales a las que estábamos acostumbrados hasta hace unos años. Aquí en España también hay obras modulares y prefabricadas, también hay bastantes empresas trabajando en esa línea, pero bueno, es una corriente internacional que viene a abordar esos problemas que comentaba el compañero. Pues vamos entonces con la última de las preguntas que tenemos por aquí. Nos dice Beatriz, más que una pregunta, es una reflexión que hace en voz alta. Dice, hice los cursos cuando eran más en el 2023, pero no he sabido cómo prepararme bien el examen. ¿Es esta problemática habitual? ¿Uno termina los cursos y sabe realmente dónde encontrar simulaciones de exámenes? ¿Tiene toda la información a mano o hay dificultad en dar ese último paso para el examen? ¿Cómo lo veis? Vamos a aprovechar la pregunta de Beatriz para decirle a todo el mundo que se sume al grupo de construcción donde compartimos todos estos trucos. Sí, existe un simulador de examen, ¿vale? Y existe también contenido adicional de refuerzo de los cursos en soporte digital. Así que bueno, lo dicho, el que quiera saber más, que se una al grupo, nos puede encontrar en LinkedIn como ha contado Sonia y les diremos todos los trucos. Estupendo, Jesús. Nos indica también Sergio Cava que el QR que tenéis en pantalla quizás da algún error porque indica que la página no existe. No sé si ha habido algún... Sí que ha habido varias gente que ha solicitado y he estado aceptando a todos, así que que lo vuelva a intentar. Lo, Sí. lo vamos a intentar entonces, Bueno, Sergio, he porque... estado aceptando a todos menos a 2 personas que me ha dicho que ya tienen demasiado grupo y no me dejan aceptar. Vale, Les perfecto. mandaré Pues un mensaje ahora después. queda entonces aclarado que el QR funciona bien y que tenéis una magnífica oportunidad para integraros y compartir con este grupo fantástico de compañeros. De nuevo, retirar las gracias, ¿no?, a todos los asistentes y a nuestros compañeros que tenéis ahí en pantalla: Carlos Pampliega, Susana López, Jesús Vallarri, Sonia Ruiz, Nieve Hernández y Juan Antonio Castro.
y os emplazo, como no, al webinar que tendremos en el próximo mes de mayo. En esta ocasión, el día 13, Andrés Campos, director de programas y proyectos senior, nos presentará su interesante ponencia titulada El arte de decidir en proyectos, cómo elegir el camino correcto en un entorno complejo. Lo publicaremos, lógicamente, en nuestras redes y en la web del propio capítulo, en cuyos enlaces podréis inscribiros. Como siempre, será a las 7 de la tarde, hora española. Os esperamos, compañeros. Muchísimas gracias de nuevo. Esa es vuestra casa. Enhorabuena por esta Muchísimas magnífica gracias, iniciativa. Rafa. Muchísimas Chao. gracias. Gracias, hasta luego. Un abrazo a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.